orarle al Señor para que el Señor le revele a uno qué es lo que se está moviendo. Porque muchas veces, de repente, en medio de la iglesia, se levantan cosas que dañan a la iglesia. Y eso es lo que es importante, que si cada hermano, cada hermana está en el conocimiento de la palabra, va a detectar cuando algo no es de Dios y cortarle la cabeza en el nombre de Jesús, para evitar ser víctima del mal. Amén, hermano. Gloria al Señor, que el Señor nos ayuda. Gloria a Dios. Que dice, vamos a leer el 6 una vez más. Porque de estos son los que habíamos leído el 5, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso significa que ellos van a decir una cosa, pero van a hacer otra. Y eso es lo primero que leímos. Entonces, como usted ve que no son constantes con lo que hablan, con lo que aparentan, entonces usted ve que por sus frutos los estamos conociendo. Alerta, pueblo del Señor, no se deje engañar. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. O sea, siempre van a encontrar ellos con quien hacer el desorden. Pero la iglesia tiene que estar vigilante. Hemos estado estudiando la primera carta de Timoteo y hoy vamos en la segunda carta a Timoteo. 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Cuando habla de estos dos hombres, Pablo está hablando del libro de Éxodo, cuando Jehová manda a Moisés al frente de Faraón para que le diga, deja ir al pueblo y nada te va a pasar. Dios dice que no dejes ir. Y entonces hace una señal, Moisés hace una señal, los hombres que tiene el rey los prepara, le dice, hicieron esto, ahora ¿qué ustedes van a hacer? Entonces vienen oponiéndose, que lo que hace Moisés con Aarón, ellos también lo hacen. Cada uno de las plagas que Dios manda por medio de Moisés, para señal, para que lo deje ir, para que Faraón entienda que es Dios, ellos vienen y hacen lo mismo. Y cada vez que ellos, porque son 9 las plagas, y cada una de ellas, ellos la hacen para dar a entender que ellos también tienen el poder, que eso no es precisamente que es Dios el único que lo puede hacer, que ellos también lo pueden hacer. Estos hombres son los que se oponen y hacen los prodigios y milagros que Moisés y Aarón están haciendo con el poder que Dios les había dado. Que en una ocasión, cuando la vara de Aarón se convierte en culebra, ellos también tiran varas y se convierten en culebra. La única diferencia es que les fue mal a las culebritas de ellos. Esa fue la oposición que estos hombres presentaron delante de lo que Dios quería hacer. Ahora Pablo dice, así de la misma manera, estos se oponen a la verdad. Se oponen hoy en día. ¿Cuántos no conocemos? Gente que se opone a la iglesia, se opone al evangelio, se opone, pero yo digo, es una lucha en vano. Se oponen al evangelio, algo que, hermano, este mundo conoce lo que es vivir opuesto al evangelio, y el evangelio continúa. El evangelio no ha cesado. Han matado cuánta gente por querer detener el evangelio, pero no lo han podido. Yo le digo que casi a todos los apóstoles del Señor los mataron. Algunos les dieron unas muertes tan horrendas, todo porque querían detener al evangelio, pero no lo pudieron detener. Mataron a cuánta gente en los tiempos antiguos.
queriendo detener el evangelio, por la oposición al evangelio. Y no lo han podido detener. Entonces, de la misma manera que hubo oposición en el tiempo de Moisés, de la misma manera hay oposición hoy, en el tiempo actual, al mover del evangelio. Hay familias que cuando se dan cuenta que un familiar se hace cristiano, no lo ven bien. Lo comienzan a ver mal, lo comienzan a ver como alguien que no merece que se le hable, que se tome en cuenta, porque simplemente se hizo cristiano. Pero hay una bienaventuranza. Y no hay que alegrarse por eso, hay que orar por esas vidas que se oponen al evangelio. Hay que orar por ellos, porque a eso nos manda el Señor. A orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de ellos y les permita que se les abran los ojos. Pablo mismo fue un hombre que se opuso al evangelio de una manera cerrada, donde él conocía la ley de Moisés y decía que era eso lo que se debía de vivir o no se vivía nada. Y el que creía diferente era enemigo de él. Era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que fue detrás de la iglesia para tratarla mal, para golpearla, para matarla. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Sabe por qué tuvo misericordia Dios de él? Porque había una iglesia que mientras era maltratada, golpeada, arrestada y matados algunos de los hermanos, había un grupo que oraba y pedía misericordia por aquellos que se oponían al mover del evangelio. Hoy en día lo hay también, no de la misma manera de antes, pero lo hay oposición al evangelio. En una comunidad van a ver mejor al bolo, al que anda mal portado, golpeando a medio mundo, que a un cristiano. Muchas veces el cristiano se ha visto mal, pero hay que orar por aquellos que nos ven mal. Hay que orar y pedir misericordia por aquellos que no nos quieren ver vivos. Pero hay que pedir misericordia por ellos, porque de la misma manera que Dios alcanzó a Pablo, y Pablo es el que está escribiendo esta carta, de la misma manera Dios puede alcanzar hoy en día a aquellos que se oponen todavía al evangelio, porque hay oposición, no lo vamos a negar. El mundo en sí no está de acuerdo al evangelio, porque el evangelio nos enseña a vivir un nivel de vida diferente que agrada a Dios. Y entonces cuando hablamos de esta manera, todos aquellos que van, hermano, tras lo liberal, no les gusta. Entonces nos ven mal a nosotros, pero hay que orar por ellos para que ellos se les abran los ojos también y puedan ver la verdad, porque si no se los abre Dios, no lo van a ver. Pero usted y yo tenemos que orar por aquel que no ha creído y ve mal al cristiano. Hay que orar por él para que el Señor tenga misericordia. Hay gente que ora de otra manera: Señor, mátalo, destrúyelo, enséñale que tú eres mi Dios y que yo soy tu hijo, y saca la cara por mí en el nombre de Jesús. Hasta le digan cuándo lo va a matar. No se puede hacer eso. Hay que pedirle al Señor misericordia. Señor, ten misericordia de ellos. Es que no puede ver, ábrele los ojos. Mi hermano, solamente que Dios tenga misericordia convierte al más maleante en cristiano, y cristiano de verdad, para que se dé cuenta de que solamente Dios es el que tiene poder para cambiar la vida del hombre y la vida de la mujer y la vida del ser humano, que no hay nadie más, solamente Dios. Mire, usted se puede físicamente, humanamente, podemos tirarnos a las calles y recoger todos los bolos y llenar esta casa de bolos, y todos los hermanos se encargan de lavar, de planchar, de darles de comer, de traerles comida, y vivimos solamente una comunidad trabajando para los bolos. Pero si Dios no mete la mano en la vida de uno de esos bolos van a seguir siendo bolos y drogadictos y perdidos. Es Dios el que cambia al hombre. El hombre no puede cambiar a otro hombre. No puede, le podemos gritar, me puedo quitar el cincho, le damos una cinchaseada a cuantos bolos queramos, los podemos colgar, los podemos torturar, lo que quiera que les hagamos. Nada de eso va a cambiar una vida perdida. Quien cambia se llama Jesús de Nazaret. Una vez Él toca aquella vida, la transforma, la convierte en lo más valiente que en la vida haya sido. El Señor es el único que llama y transforma al hombre, nadie más. Usted y yo podemos ser instrumentos y podemos servir, pero quien lo hace, quien cambia al hombre, se llama Jesús de Nazaret. Cuando el Señor pasó, hermano, llamando a los primeros discípulos, se encontró con uno que se llamaba Mateo. Dice que Mateo era uno de los más maleantes. Dice que este hombre era cobrador de impuestos. Le cobraba los impuestos a los mismos ciudadanos hermanos de él y los extorsionaba y les robaba.
Pero cuando el Señor pasó, usted se imagina cuántos quisieron decirle, hey, ¿por qué no te vas para otro puesto y me das este a mí? Nunca lo quiso dejar. Pero cuando el Señor llegó, simplemente le dijo, Mateo, sígueme. ¿Y el Señor qué? Se quedó rogándole ahí, te voy a ayudar, te voy a alabar, te voy a... No le dijo, te voy a dar comida, te voy a llevar un burro para que te ande. No, simplemente le dijo, sígueme. ¿Y qué pasó? El hombre abandonó el puesto, dejó la ficha, dejó el dinero y siguió a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que puede cambiar la mente y el corazón del hombre. Aleluya. A usted y a mí, si no fuera porque en su gran misericordia el Señor nos llama y es que el Señor ha tenido paciencia con nosotros, no estuviéramos aquí. Aquí usted le pudieron haber dicho cuánta gente, va, vete a la iglesia, el Señor te va a cambiar. Y usted no vino por eso, usted vino porque hubo algo que el Señor hizo en el alma y nos llamó y nos sacó y nos incomodó y estamos aquí. Y nos ha costado estar aquí, pero el Señor nos ha ayudado. Y el Señor nos va a seguir ayudando con tal que usted y yo entendamos lo importante que es el seguir a Cristo y que solamente Él puede cambiar. No importa el que se oponga al Evangelio, ese el Señor lo puede cambiar y lo puede convertir en un verdadero cristiano que los demás van a decir verdaderamente solo Dios pudo hacer algo con esa vida. Amén, hermano. Entonces no todo está perdido. Aunque hay oposición, oremos por la oposición. Donde más opuesto esté la situación, oremos más por ello. Es más, este ayuno que viene debemos de ayunar por esas almas que están cautivas. Porque usted y yo no las vamos a cambiar. Usted y yo podemos hacer lo que sea, hermano, andar buscándolos por la calle y haciendo cuantas cosas, pero nosotros físicamente, personalmente, no lo podemos hacer. Pero, porque estos problemas son espirituales, pero podemos pedirle al que puede que lo haga. Que convierta a la gente que anda, hermano, matando. Míreme. ¿Usted cree que esa gente, hermano, que se mete a un lugar y hace una matazón de gente con armas de fuego, usted puede decir, esa es la gente más mala? Pues yo le digo, ese es un candidato mejor para el Señor. La gente que más mal ha hecho, esa es la gente que hay que estar orando. Hay que estar orando y hay que estar, este ayuno que viene, hay que orar por esas vidas que están atadas por el diablo y pedirle al Señor que las convierta. Y que al menos nos permita verlos aquí haciendo la confesión de fe, aunque se nos vayan, porque aquí viene gente y hace la confesión de fe y se va. No sé por qué, creo que es que los hermanos oran mucho antes del culto, algo les pasa que los obstruye a ellos, que como que no quieren seguir al Señor. Creo que solo alabanza quieren, culto de alabanza lo que la gente quiera. Pero la cosa es que gente que hace la confesión de fe, pero al menos nos permite el Señor verlos, que hicieron la confesión de fe, se fueron, gloria a Dios, por los que se están congregando en otros lugares y están perseverando donde quiera que están. Porque lo que estamos haciendo es para el Señor. No es porque, bueno, si vamos a orar por alguien es porque se va a congregar solamente el Río de Agua Viva. No, si Dios tiene pueblo en todo lugar, pero vamos a orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia de esas vidas que están atadas, están perdidas, para que el Señor las salve. ¿Qué le parece si hacemos eso? Si ponemos a nuestra familia, ponemos a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a alguien que puede tocar el Señor. Esos pueblos que usted quiere ir a traer al Anglipar, que el Señor los vaya a traer, que el Señor obre en ellos, que el Señor los rescate, los levante, hermano, que haga la obra del Señor y usted va a ver la obra del Señor hecha y se va a glorificar el nombre del Señor al ver que solamente Dios lo pudo hacer. ¿Usted lo está creyendo? Yo creo que solo Dios puede cambiar al hombre. Y aunque hay oposición, la oposición puede ser cambiada cuando usted y yo oramos y le pedimos al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Estos hombres se opusieron a la verdad y así de la misma manera hay oposición en este último tiempo que usted y yo estamos viviendo. Estamos leyendo el 8. ¿verdad? Ahora vamos a leer el 9. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta y a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Usted sabe que ellos creían ser sabios,
hombres de gran conocimiento, pero se dieron cuenta que Dios no compite con el hombre. Hay gente que dice, yo soy muy inteligente para ser cristiano, yo soy muy despierto, yo tengo muchos. La mayoría de gente que logra ir a las grandes universidades y tener grandes logros, títulos, dice, no, yo soy mucho para yo ser cristiano. ¿Cómo yo me voy a reducir a creer en algo que no veo? La misma sabiduría los entorpeció. Estos hombres creían ser lo más sabio que había alrededor del rey. Se dieron cuenta que simplemente no había cómo ellos pudieran aparearse a lo que Dios estaba haciendo. Dios determinó mostrar su poder para que su pueblo fuera libre. Entonces, de la misma manera, aquellos que se oponen, su oposición un día saldrá a la luz que no sirvió de nada, porque se reveló la verdad y la verdad brilló en la oscuridad y la oscuridad no pudo más enfrente de la luz. Así que de esa manera es que usted y yo debemos de tener paciencia, esperar en el Señor, orar, pedirle misericordia. Quien sea, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, puede, en este camino usted puede tener amigos antes de venir a Cristo, luego al venir a Cristo usted se hace cristiano, usted comienza a hablar diferente, a actuar diferente, a ir a la iglesia en vez de irse a la fiesta, y entonces puede ver esta situación donde los amigos lo ven diferente, porque usted ya no tiene el mismo interés. Pero hay que pedir por ellos, porque el Señor es el único que puede, y como del que Dios tiene misericordia es el que se va a salvar, porque esto no es del que quiere, del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque esto que usted y yo estamos viviendo es la misericordia de Dios, no es de nosotros, no es por nuestros méritos, es por la pura gracia, que se nos fue dado un regalo que no merecíamos. Esa es la gracia. La gracia es un regalo sin merecerlo, lo recibimos. Entonces Dios bendiga a los hermanos que se esfuerzan para estar aquí los miércoles. Esta enseñanza ya va a terminar, pero usted la puede continuar en la casa. Usted puede continuar leyendo y yo no sé, hay algunos que están leyendo la Biblia y usted ve que donde está escrito algo ahí encuentra una A o a veces 2A o 2E, una E, una F. Y entonces usted busca por el lado los que tienen Biblia con concordancia y usted puede darse cuenta donde están los textos y usted se da cuenta que lo lleva al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, a las cartas y comienza usted a investigar de por qué me está enseñando esto aquí, va para atrás, va para adelante, busca aquello, lo lee y entonces usted le entiende un poquito más. Muchas veces usted tiene una Biblia que puede tener hasta comentarios acerca de aquello, acerca de lo que estudiaron otros en el pasado y ha quedado escrito esto. Yo estoy usando la Biblia Reina Valera 1960 y es la Biblia que me gustó hace ya muchos años, la versión de Scofield, que es una versión que ya no tengo que enseñarle aquí, pero pues ya se me borró. Pero es una Biblia que no tiene extremadamente lo que es comentarios, pero tiene algo de la concordancia y podemos ir y confrontar, confirmar y a veces la explicación está un poquito más clara en otras áreas hablando del mismo tema, hablando la misma palabra. Y entonces usted aprende a estudiarla de esa manera. Usted la puede seguir estudiando en la casa, decir, bueno, este día voy a estudiar unos 3, 4 versículos y le encuentra a usted algunos en mi Biblia, en algunos se encuentra un poco más de explicación acerca de los comentarios, acerca de lo que se escribió en la Biblia y entonces aprendemos a entender un poco más. Aprendemos a entender de que la Biblia tiene los libros, ¿verdad? Todo lo que es del Antiguo Testamento, todos se llaman libros. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos con los evangelios. ¿Me está entendiendo? Son los evangelios. Llega, por lo menos en el Antiguo Testamento, cuando usted va, muchas veces decimos Primera de Reyes, pero es primer libro de Reyes, no, porque primera es carta, pero estamos en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Entonces ya entendimos que estos son libros. Luego ya en el Nuevo Testamento tenemos las cartas, tenemos Primera de Juan, Segunda de Juan, y es correcto decirlo, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y tenemos las cartas. Entonces tenemos los evangelios, primer evangelio, segundo, tercero y cuarto.
siendo el primero Mateo, segundo Marcos, y tercero Lucas y cuarto Juan, ¿verdad? Entonces tenemos los 4 evangelios y ustedes pueden preguntar por qué los evangelios, por qué hay 4 evangelios y muchas veces ellos hablan de la misma cosa. Bueno, es que tenía que haber más de un testigo acerca de lo que el Señor habló. El Señor habló algo y lo escribió Mateo y lo repitió Marcos y muchas veces lo repite Lucas y muchas veces también lo narra Juan. Entonces, para darle validez, porque en la boca de 2 o 3 testigos hay un buen juicio. Y por eso es que están escritos los 4 evangelios, aunque usted puede decir, pero con uno teníamos. No, es que el Señor es ordenado y quería darnos testimonio de que lo había escuchado uno, lo había escuchado otro y lo había escuchado otro. Y luego Lucas hace un estudio, porque Lucas no anduvo con el Señor. Lucas hace un estudio acerca de todos estos acontecimientos, pronto después del levantamiento del Señor. Hace una investigación, un estudio, e indaga todo esto a fondo, entrevista a gente que estaba viva todavía, que vivió lo que pasó, para él poder hablar de eso. Lo que habían experimentado otros, él narra esto porque lo investigó a fondo y sabía que esto era verdad, lo que había hablado Mateo, lo que había narrado Marcos, lo que había narrado Juan, lo vuelve a narrar Lucas, porque esta era verdad. Entonces, por esa razón están los 4 evangelios. Amén. Luego comienzan las cartas. Pablo es el que escribe más cartas de todos. Primera de Corintios, segunda de Corintios, todas esas son cartas de Pablo. Romanos, cartas de Pablo. Y así vamos. Hebreos, no hay a quien decir en sí, fue Pedro, fue Pablo. No se puede decir con exactitud quién la escribió, pero sabemos que tiene autoridad apostólica porque los que estudiaron las cartas se dieron cuenta que había una verdad escrita en esto que no se podía negar. Lo único que no se le atribuye a ninguno de ellos quién fue que escribió la carta a los hebreos. Amén, hermano. Entonces, esa es la bendición que el Señor nos deja en su palabra. Y esta palabra está para que usted la estudie. Si usted no tiene una Biblia de estudio o que no tenga, porque hay Biblias que no tienen mucha concordancia, pero puede buscarse una que tenga algo que le pueda ayudar a usted para irlo buscando. A mí me están fallando los focos un poquito. Ando buscando unos lentes por ahí para ayudarme porque ya va siendo hora. Pues la letra ya se me quedó. Necesito que si la Biblia está como ahí donde está la silla, yo se la leo bien. Gloria a Dios. Es que el Señor nos ha dado una vista demasiado buena. No sé cómo está eso, pero debería de ser que me la tenga que poner aquí, pero no, yo me la tengo que poner bien lejos. O sea que las manos me quedaron cortas y la vista va para adelante. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, que el Señor nos ayude. Esta palabra es para que usted se ayude, para que usted vaya aprendiendo. Esto no es para que solamente aquí la hablamos cuando venimos aquí. Es una bendición abrirla en todo lugar. Vamos ahora al 10, ¿verdad? Porque leímos el 9, ¿verdad, hermano? Ahora vamos al 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Mi doctrina es enseñanza. Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Entonces, le está diciendo a Timoteo que Timoteo ha seguido el ejemplo que él le ha dado. Ha seguido el ejemplo que él le ha dado para que, o sea, Pablo está confiado, está conforme de que Timoteo ha formado un carácter conforme a lo que él esperaba. 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mire qué bendición esta. Pablo dice, todo esto lo he pasado, pero si no hubiera sido porque Dios me ha librado.
yo no pudiera estar vivo. ¿Sabe que Pablo tuvo muchas cortes? Pablo tuvo muchas ocasiones donde fue llevado a la corte y en una ocasión los romanos lo querían matar, pero los romanos no lo podían matar si era ciudadano romano. Y Pablo era ciudadano romano. Y luego se enfrentaba entre los judíos y como él era judío también, entonces, porque él tenía dos ciudadanías, y yo diría tres, porque, ¿verdad? La del cielo nadie se la pudo quitar. Él anhelaba llegar a su ciudad. Entonces dice, el Señor me ha librado, dice, en todas me ha librado el Señor, porque él sabía que él estaba confiado de que en toda situación Dios lo iba a librar. Y él oraba por eso, cuando decía, yo voy a abrir la boca y cuando yo abra la boca tú me la vas a llenar con las palabras que yo voy a hablar para mi defensa. Porque cuando alguien, hermano, está en esa situación, casi que no hay gente que quiera estar con él. Porque si lo está apoyando, pues lo van a fichar, que es de los mismos, y lo pueden matar también. Y como comer frijoles es bueno. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso es lo que él estaba aprendiendo. Eso es lo que él estaba experimentando. Que todos los que quieran vivir piadosamente experimentarán persecución. Porque eso es precisamente lo que él vivía todos los días. Pablo tenía que recordarse que las cadenas que él tenía puestas en los pies eran por causa del Evangelio. Persecución por causa del Evangelio. Gloria a Dios, porque las oraciones de Pablo, ¿sabe qué Pablo decía? Oren por los gobernantes, oren por los presidentes, oren por los reyes de la tierra, para que ustedes puedan vivir de una manera reposada, de una manera que no vivan ustedes alborotados, huyendo, sino que vivan de una manera que no tengan que ser perseguidos por las leyes. Oren por ellos, eso decía Pablo, oren por ellos. Y usted y yo tenemos que orar porque sea el Señor tomando control de este país, del país del Salvador. Hay muchos hermanos que quieren irse y están pensándolo 3 veces ya. Entonces hay que estar orando por El Salvador, hay que estar orando por este país, hay que estar orando por la iglesia. Sabe que estamos metidos en un país tan perverso, hermano, pero la iglesia lleva una dirección diferente y eso nos va a hacer ver diferente y nos van a ver diferentes. Entonces hay que estar alerta, hay que estar vigilantes, no podemos dormirnos, hermano. Usted y yo tenemos que estar bien despiertos en el punto que si usted sabe que se está moviendo algo, usted tiene que tirarse de la cama. Tenemos que llevar estas oraciones. Esta oración puede ser por protección para la iglesia, porque vienen tiempos. Hubo un tiempo donde estos grupos, hermano, venían de cierta manera buscando ellos coexistir, mas ahora demandan ellos que se les respete su manera de vivir como la gana les da. Entonces, hay un tirijales bien fuerte ahorita, donde en las escuelas, hay escuelas que sacaron la Biblia hace mucho tiempo, hay unas leyes que vienen en contra, donde van sacando todos esos libros que depravan a la humanidad y implantando la Biblia de regreso. Hay que estar orando por todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor, porque es afectado, todo el resultado de todo esto viene después de las oraciones. Usted y yo nos ponemos a orar y ayunar por estas cosas que vienen, hermanos, llevándonos a que nuestras familias tienen que estar experimentando cosas en las escuelas que son, hermanos, tan terribles que estos niños cuando llegan a la casa a usted no le quieren ni hablar. Ni hablar de lo que en la escuela les están enseñando, porque les da miedo, porque ellos saben cómo usted piensa y ellos saben cómo piensan en la escuela, qué les enseñan en la escuela. La enseñanza que usted y yo le vamos a dar a nuestra familia en la casa, lo que aprendemos de la palabra del Señor, les va a ayudar a ellos para poder resistir en el día malo, resistir a que esa enseñanza no se les penetre muy profundo y no sea eso lo que lo forme, sino la palabra del Señor la que lo forme. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde el gobierno entero está enseñando de una manera para destrucción. Eso es lo que está pasando. Hay destrucción que viene
El problema es que como ignoran que Dios existe, y como el que ignora que Dios existe, entonces vive como le da la gana. Bueno, no hay consecuencia. Pero el que sabe que Dios existe vive de una manera piadosa, de una manera que le agrada a Dios, porque sabe que hay un Dios que vale más que esté de nuestro lado, que nosotros tener al humano, al hombre de nuestro lado. Entonces tenemos que enseñar eso a que nuestros hijos entiendan que hay cosas que en la escuela le van a enseñar que no le trae buen provecho. Pero la enseñanza que el Señor nos da es para bien, para que usted y yo, y si no, hermano, yo le digo, las niñas van a dejar de ser niñas, los varones van a dejar de ser varones. Y aunque sean de la iglesia, porque la escuela le está enseñando que eso es normal, pero usted y yo tenemos que estar alerta. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos y la enseñanza que el Señor nos da tiene que estar bien puesta en la mente y en el corazón de los niños para que estas enseñanzas que en la escuela le dan no los muevan. Estamos viviendo en tiempos, Pablo vivía en tiempos difíciles. En este tiempo la iglesia está viviendo en un tiempo que está muy peligroso y la iglesia no puede dormirse. Hay que estar orando por protección para nuestros hijos, protección para la iglesia. Nosotros tenemos, hace mucho tiempo, nosotros tenemos un reglamento de cómo la iglesia, qué es lo que la iglesia practica aquí. Y lo hicimos hace mucho tiempo porque sabíamos que venía esto. Vienen tiempos donde van a obligar que en un templo, una iglesia, donde se congrega una iglesia, se le celebre una boda del mismo sexo. Y el que no esté preparado va a sufrir. Los tiempos que estamos viviendo van apretando más y más cada día. Y usted tiene que estar alerta. Nuestra oración y nuestro ayuno que viene debe ser por protección para la iglesia, protección de la familia. Porque lo que Dios instituyó es lo que el hombre quiere destruir. Toda esta batalla no es por igualdad. Esta batalla es por destrucción de Génesis. El principio, lo que Dios creó, es lo que el hombre quiere destruir. No cree usted que esto es porque queremos igualdad, queremos que todo sea igual. No, Señor. Esto va más allá. Es destruir lo que Dios construyó y vio que era bueno. Gloria sea el nombre del Señor. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por si usted a alguien le dice, mira, ¿y cómo es que esa Biblia? Y un hombre la escribió. No la escribió un hombre. Fue dictada por Dios por medio de muchos hombres, usando muchas personas que escribieron en el pasado, pero fue inspirada por Dios. Entonces ahí tiene la respuesta. Inspirada por Dios. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire el propósito de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para hacer toda buena obra. Ese es el propósito que Dios tiene para su pueblo, para la iglesia. Yo espero que esta palabra haya tenido, usted haya tenido un espacio en su vientre espiritual para recibir esta palabra y que esta palabra haga la obra en cada uno de nosotros para la cual Dios la ha enviado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios jamás regresa a él vacía.
siempre va con un propósito y reporta a Dios aquel fruto que fue a conseguir. Que el Señor nos ayude, porque todos necesitamos la ayuda del Señor. Y si el Señor nos presta vida, pues seguiremos. Estamos en el culto del sábado, en este lugar, y el domingo, pues usted ya sabe. Que el Señor nos ayude. Mire, nos faltaron varios hermanos, pero